año de 1992, hace 25 años, en las Olimpiadas Especiales que se llevaron a cabo en los Estados Unidos, ocurrió un suceso que ha sido historia hasta el día de hoy, ya que estas Olimpiadas no son para deportistas de alto rendimiento, sino para personas que tienen cierta discapacidad mental o física. Y fue muy curioso ver que en la prueba de los 100 metros planos participaron 9 niños con discapacidades mentales y físicas. Estaban muy emocionados porque el anhelo de ellos era ganar. Querían ganar. De manera que cuando sonó el disparo para que salieran a correr, ellos de una manera un poco torpe, dadas sus circunstancias, arrancaron a correr muy emocionados. Cuando ya iban cerca de la mitad de la carrera, se dieron cuenta que uno de sus compañeritos había caído y estaba allí tirado en el piso llorando con angustia y desesperación. Los niños que oyeron eso, en lugar de seguir corriendo, se detuvieron. Y un niño con síndrome de Down se devolvió y se acercó a este niño que estaba tirado en el piso y le dijo: tranquilo, no llores, todo va a estar bien. Le acarició y le dio un beso. Y así todos los demás niños se devolvieron y lo ayudaron a levantar y a estar en pie. Y de manera bien interesante, todos se abrazaron y corrieron juntos y pasaron la meta juntos. Ellos dijeron: todos podemos ganar. Y les he contado esta historia porque quiero hablar en esta hora acerca de un valor que se ha ido perdiendo en medio de nuestra sociedad, y es el valor de la solidaridad. Vivimos en una sociedad cuyo pensamiento es: cada uno que se las arregle como pueda. No hay solidaridad. Y yo quiero hablar de algo que es más fuerte que la solidaridad, y es la misericordia. Y por eso he titulado mi reflexión en esta mañana: la práctica de la misericordia. Y quiero que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25, y vamos a leer una parábola, un relato que es muy conocido, la parábola del buen samaritano. Y a partir de esta parábola, yo quiero que entendamos como iglesia que la misericordia es un rasgo distintivo de un verdadero discípulo de Jesús. La misericordia es un rasgo distintivo de un verdadero discípulo de Jesús. Así que si usted verdaderamente es cristiano, tiene que demostrarlo, no por la prosperidad, no por el éxito que tiene que demostrar que es cristiano porque usted vive y practica la misericordia. Anímese y diga conmigo: estamos llamados a practicar la misericordia. ¿Cuántos creen que estamos llamados a practicar la misericordia? ¿Y cuántos vamos a practicar la misericordia? La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que, descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué dijo Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Siempre que Jesús contaba una parábola, él tenía una razón para hacerlo. Él tenía una excusa. Jesús no era alguien que decía: bueno, estoy como desprogramado, así que voy a contar una parábola. Todas sus parábolas respondían a algo, a una necesidad en particular. En este caso, la Biblia nos dice que Jesús contó esta parábola debido a que un hombre, que la Biblia dice en el versículo 25, era un experto, un intérprete de la ley, se acercó a Jesús. Pero el texto dice que se acercó no porque quería aprender. Realmente, ¿cuál era la motivación por la que se acercaba? Para probarle, dice allí el versículo 25. Y dice que se acercó para probarle y le hizo la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta muy interesante porque es una pregunta que tiene que ver con la eternidad. Este hombre, como intérprete de la ley, sabe que la vida no termina cuando el corazón deja de funcionar. Este hombre sabe que cuando el corazón deja de funcionar, realmente el ser humano tiene que entrar en una etapa definitiva de la vida que es la eternidad.
De hecho, usted y yo no estamos en este planeta por accidente y tenemos que entender que nuestro paso por esta tierra no es el definitivo. Sencillamente, esta vida es la preparación para la verdadera vida. Y si queremos realmente no perder nuestra vida, tenemos que tener siempre presente eso en nuestra mente, que estamos aquí preparándonos para la eternidad. Por eso la pregunta de este hombre es muy interesante. Y la pregunta es puntual. Y la pregunta demanda una respuesta práctica. La pregunta es, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Si hay una vida eterna, yo quiero saber qué hay que hacer. Y lo interesante es que Jesús no responde como probablemente hoy responderían muchos religiosos. Si hoy a algunos religiosos alguien se acercara y le preguntara ¿qué hay que hacer para heredar vida eterna? Mire las posibles respuestas. No comas cerdo. No comas rellena. No te cortes el pelo, hermana. No te lo pintes, no te maquilles, no trabajes el sábado, no hagas esto, no hagas lo otro. Porque esas son las malas interpretaciones que algunos tienen acerca de cómo vamos a tener vida eterna. Otros más perversos probablemente dirían: siembre, pacte, llame ya y haga su aporte para que asegure la vida eterna. Jesús no cae en ese juego. Lo que Jesús hace como buen maestro judío es que responde una pregunta con otra pregunta. Y mire lo que hace Jesús. Jesús le pregunta a este hombre que es intérprete de la ley. ¿Y qué le dice? ¿Qué está escrito en la ley? Es algo así como, a ver, se supone que usted es intérprete. Se supone que usted es experto. Dígame, ¿qué está escrito en la ley? Y le hace una pregunta más y es, ¿cómo lees? Es decir, parece ser que el problema de este hombre es que como que tiene problemas de lectura. Y me parece que esta generación tiene problemas de lectura. Hoy en día hay mucho face, pero poco book. Así que si usted quiere crecer en la vida cristiana, menos face y más book. Por eso le pregunta, ¿cómo lees? Y el hombre como que se ve encerrado y dice, vamos a responder. ¿Y cuál es la respuesta que él da? Él responde y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este hombre aquí está citando Deuteronomio 6:5, lo que se conoce como la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor. Así que hasta aquí la respuesta está bien. Pero este hombre complementa la respuesta y dice, y a tu prójimo como a ti mismo, citando Levítico 19:18. Cuando Jesús escucha la respuesta de este intérprete de la ley, mire lo que le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Quieres saber qué hay que hacer para heredar vida eterna? Ya lo sabes. El problema no es que no lo sabe. ¿Cuál es el problema verdadero de este hombre? Que no lo hace, que no lo practica. Y a mí me parece que el problema de gran parte de cristianos no es que no conozcan, sino el problema es que no practican. No es desconocimiento, el problema no es de ortodoxia, el problema es de ortopraxis, de práctica, que no lo practican.
Así que Jesús, en lugar de darle su respuesta, ¿qué le dice? Usted ya sabe lo que hay que hacer, vaya y hágalo. Pero el hombre se ve como encerrado y que dice, no, yo de aquí no me voy así. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. ¿Cuál fue la pregunta? Listo, ya me respondiste lo de esto, pero ahora acláreme. ¿Y quién es mi prójimo? Ojo, la Biblia dice que él se quiere justificar. Y la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Es algo así como, oye maestro, dime a cuáles personas se supone que yo debo amar como a mí mismo. Porque este intérprete de la ley supone que hay personas a las cuales no se debe amar. Que como creyentes estamos obligados a amar a unos, pero a otros no. Es decir, este hombre esperaba que Jesús le dijera, mira, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Mira, tu prójimo es tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primos. A esos tienes que amar. Hay otros a los que no tienes que amar, como a tu suegra, a los que son seguidores del que visitó a Colombia estos días, y a él tampoco tienes que amarlo, tienes que odiarlo. Y a los que son seguidores y tienen una banderita de muchos colores, a esos tampoco tienes que amarlos. Esa era la respuesta que esperaba él. Pero Jesús decidió no responder como él quería, sino que decidió contar una parábola. Porque las parábolas son como minas terrestres, minas quiebrapatas. Es decir, cuando uno pisa una mina, Dios lo guarda a uno, ¿qué ocurre? ¡Pah! Quedan los pedazos. Así que hoy probablemente más de uno va a salir de aquí despedazado, y lo siento mucho. Ese es el riesgo de predicar una parábola. Jesús va a contar una parábola, y la razón por la que la va a contar es para responder a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y en esta historia, en esta parábola, uno puede encontrar en primer lugar una gran necesidad. Mire la gran necesidad que plantea Jesús en la parábola. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Parece que fuera las noticias aquí en Colombia, ¿cierto? Parece que fuera algo de hoy. Sucede que ese camino de Jerusalén a Jericó tenía una distancia aproximada de 27 kilómetros y era un paraje muy peligroso. Era un paraje desértico y los ladrones acostumbraban, dado que era en caída, acostumbraban a esconderse y a caerle a las caravanas de peregrinos que iban a adorar a Jerusalén. Era el lugar preferido por los ladrones. Y como dice este texto, sin lugar a dudas, este hombre le pasó eso. Va de Jerusalén a Jericó y dice la Biblia, cayó en manos de ladrones. ¿Cuál es la filosofía de un ladrón? La filosofía de un ladrón es sencilla: lo tuyo es mío. Y esa es la filosofía de Dios. Así que encuentran a este hombre y lo dejan literalmente desnudo. Cuando la Biblia dice que lo despojaron, en el original es que le quitaron hasta la ropa. Queda en total vergüenza. Pero no contentos con esto, ¿qué hacen con el pobre?
lo golpean brutalmente y lo dejan en una situación lamentable que el texto bíblico llama medio, es decir, como que ya está que cuelga los guayos. Y lo peor de todo es que lo abandonan, lo dejan en un lugar desértico sin la posibilidad de ayuda. Y realmente que este hombre tenga quien lo ayude en ese camino es casi que un imposible. ¿Por qué? Porque como este camino tiene tan mala fama, nadie se iba a detener a ayudarle, porque hacerlo era estar en riesgo. Porque de hecho, y usted lo sabe, que a veces la maldad del hombre es tan tremenda que a veces aparentan estar necesitados, usted se acerca para ayudar y ¿qué hay? Una trampa. Entonces probablemente la gente decía, mire, si usted va por el camino y encuentra a alguien así, no se detenga, eso es una trampa. ¡Ay! Lo van a agarrar y a usted le va a pasar lo mismo. Otra posible razón por la que este hombre difícilmente encontraría quien le ayudara era por la incomodidad. Era sencillamente que era un camino como feo, como desagradable, así que lo mejor era pues seguir derecho. Y este hombre está allí en esa gran necesidad, a punto de morir. Pero ¿qué dice la Biblia? Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? El líder espiritual, el líder religioso. Y si este hombre está por ese camino y viene de Jerusalén, probablemente ¿de dónde cree usted que venía ese hombre? Venía del templo, venía del culto. Y así que cuando él está ahí moribundo ya que muere y ve en la distancia, ¿a quién ve? Al sacerdote. Es decir, para ponerlo en términos que podamos entender, él vio al pastor. Y cuando vio al pastor, ¿qué cree que dijo? ¡Oh, me salvé! Ese es mi pastor. Él me conoce, Él me va a ayudar. Y yo me lo imagino en su agonía gritando: ayuda, ayuda, aquí estoy, aquí estoy. Pero ¿qué dice la Biblia? El sacerdote que iba por ese camino, ¿lo vio o no lo vio? Sí lo vio, pero ¿qué hizo? Pasó de largo. Esa es una actitud de una gran indiferencia, porque es un judío el que está muriéndose allí y es el sacerdote, el líder espiritual, el que debería ayudarle, pero no lo hace. Versículo 32 dice: asimismo un levita. ¿Y quién era el levita? El levita era el ayudante del sacerdote. El levita era el hermano del chaleco amarillo, del chaleco negro, era el que tocaba el piano. El levita es el que sirve en el templo. Probablemente, ¿qué dice este moribundo? Bueno, mi pastor probable que tanta gente no me reconoce, pero él me reconocerá. Él sabe quién soy. Ayuda, por favor, ayuda. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo? ¿Lo vio o no lo vio? Sí lo vio, pero ¿qué hizo? Y yo no quiero darle duro al levita. Para mí que el levita estaba siguiendo el ejemplo del sacerdote. Estaba siguiendo el ejemplo de su mentor, así que siguió de largo. Y hasta aquí uno dice, bueno, es la historia como normal. ¿Por qué razones probablemente ellos no ayudaron? Una posibilidad es que según el relato este hombre estaba medio muerto y la ley levítico prohibía a un líder espiritual religioso tocar a un muerto, porque tocar a un muerto ¿qué implicaba? Contaminarse. Quedaba contaminado, quedaba inmundo. Así que muy probablemente el sacerdote y el levita llegaron ese día a su casa y le contaron a su familia: si saben,
hoy por poco y nos contaminamos. Pero seguimos siendo muy santos. Seguimos siendo la gente más santa, no nos contaminamos. Imagínense que en el camino había un hombre moribundo y ahí lo vimos, pero no lo tocamos para no contaminarnos. No quisiera hacer más comentarios, pero esa es la actitud de muchos cristianos hoy, que presumen de vivir en una vida santa. No nos contaminamos ni con esto, ni con él, ni con aquel, ni hacemos aquello. Probablemente es la actitud de ellos, por no contaminarse, para no exponerse al peligro, para que de pronto no sean víctimas, o por el costo financiero. Usted no ha escuchado testimonios de gente que dice: la otra vez me puse a ayudar a fulano, me puse a ayudarlo, lo vi en la calle herido, lo llevé al hospital y casi me empapelan. Casi me involucran y lo único que yo hice fue querer ayudarlo. Por eso alguien me contó por ahí, yo espero que haya sido un chiste, pero me contó lo siguiente, me dijo: pastor, ¿cómo le parece? La otra vez íbamos por una calle y habían dos tipos pegándole a un anciano. Y yo me bajé y yo no me aguanté y entre los tres le pegamos. A veces pareciera ser esa la actitud de la sociedad. Así que esta parábola está ahí contándose y se está mostrando la indiferencia de estas personas, que como dice el Evangelio, que viendo no ven, que oyendo no oyen, y que aún conociendo la Biblia, conociendo la ley, conociendo la palabra, no la practican, no la viven. Para mí que la actitud del sacerdote y el levita, la filosofía de ellos es diferente a la de los ladrones. ¿Qué decían los ladrones? Lo tuyo es mío. ¿Y qué dirían el sacerdote y el levita? Ellos decían: lo mío es mío, y cada uno que se las arregle. Pero esta historia va a llegar a un punto en el cual los que oyeron por primera vez esta historia dijeron: eso no lo podemos creer. Porque dice la Biblia en el versículo 33. Pero, y los peros en la Biblia son muy dicientes. Pero un samaritano. ¿Y qué era un samaritano para un judío? Un samaritano para un judío era un enemigo. Era una persona despreciable. Era una persona a la cual los judíos literalmente odiaban. Cuando un judío tenía que ir de Judea a Galilea, para evitar pasar por Samaria, daban una vuelta larga por una región llamada Perea. Porque ellos decían: yo no me quiero encontrar a un samaritano para nada, porque encontrarse a un samaritano era también una señal de contaminarse. Ellos eran los de la actitud de: con esa chusma no nos juntamos, vámonos tesoro, no te juntes con esa chusma. Eran la chusma, eran lo peor. Por eso cuando la samaritana ve que Jesús se le acerca, la samaritana se sorprende. ¿Y qué dice la samaritana? Pero ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque no se hablaban entre sí. Así que lo que Jesús está haciendo aquí es terrible. De hecho, es que esta fue una de las razones por las cuales la religión judía decidió matarlo. ¿Por qué? Porque va a colocar como ejemplo y como modelo a un samaritano, a un odiado, despreciado y contaminado. Y por eso dice Lucas: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, ¿qué dice la Biblia?
fue movido a misericordia. Y esto es totalmente sorpresivo, porque quien está allí medio muerto, ¿qué es para el samaritano? El enemigo. Así que ¿cuál es la actitud normal que debíamos de haber leído ahí? Que el samaritano dijera, ajá, no me alegro, pero me da un fresquito. Uy, siquiera, no, eso le pasa, tanto odio. O probablemente que él les dijera, vea, no le ayudó su sacerdote, ¿no? Y el levita, menos, pues yo, ni hablar, porque usted y yo somos enemigos. Pero la Biblia dice que fue movido a misericordia. Y la palabra misericordia no es sufrir porque hay gente que cuando ve el dolor de la humanidad sufre por ellos. Este mundo no necesita gente que sufra por. Este mundo necesita gente que sufra con. Y misericordia es sufrir con. Por eso este hombre se acerca. ¿Y qué hace? La Biblia dice, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Óigame bien. El aceite y el vino eran elementos que se usaban en muchas maneras. El vino es un antiséptico, el aceite es un calmante. Pero también el vino y el aceite se usaban en el culto. Y ¿saben lo que a mí se me ocurre pensar? Que lo que este hombre está diciendo es, yo también le doy culto a Dios cuando ayudo aún a mi peor enemigo. Porque Jesús está diciendo que la vida eterna se obtiene cuando amamos a Dios y cuando amamos. Y la pregunta de este intérprete es, ¿y quién es mi prójimo? Y dado que es su enemigo, uno pensaría, suficiente con que le regale un poquito de vino y aceite. La pregunta es, ¿con eso se conformó? Porque a veces nosotros ayudamos a la gente con vino y aceite, es decir, con lo mínimo, como para apaciguar nuestra conciencia. Pero este hombre no lo hace. Este hombre se desmonta del caballo, le coloca vino, aceite. ¿Y qué más dice la Biblia que hace? Lo coloca en su cabalgadura y lo lleva al mesón. ¿Y qué hace con él? Lo cuida. Mire que aquí hay varios movimientos. Primer movimiento, el samaritano se descarga. Es decir, se baja del caballo. Se descarga cuando le coloca aceite y vino. Se descarga emocionalmente. Él podría decir, ahí está bien. Pero ya no solamente se descarga. Ahora, ¿qué hace con el herido? Lo carga. Y lo carga en su cabalgadura. Y en el tiempo de la Biblia era muy común usted ver a un esclavo caminando, arrastrando o llevando, guiando a su amo que va ¿a dónde? En el caballo. O sea, este hombre se convirtió en siervo ¿de quién? De su enemigo. Lo va llevando. Imagínense cuántos kilómetros caminando para llegar al mesón. Y cuando llega al mesón, ¿qué hace con el mesón? Ahí está, miren a ver qué hace con él. ¿Qué dice la Biblia que hace? Lo cuida. Es decir, mira que su temperatura esté bien, que ya esté fuera de peligro. Lo cuida. Se volvió para él una carga. ¿Y qué dice la Biblia? Sigamos leyendo, versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, mire lo que dice él, cuídamele. Es decir, lo tomó como algo personal, cuídamele.
Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando. Oiga lo que este hombre hace. Este hombre se descarga, se desmonta. Este hombre se carga y ahora no solo se descarga y carga, sino que lo encarga. Lo encarga. Y le dice, yo le prometo que yo voy a regresar. ¿Qué diferencia? ¿Qué hicieron los ladrones con este hombre? Lo robaron, lo dejaron medio muerto y lo abandonaron. ¿Qué hicieron los líderes religiosos con este hombre? Lo vieron y siguieron de largo, es decir, también lo abandonaron. Yo pregunto, ¿quién le hizo más daño a este hombre? ¿Los ladrones o los religiosos? ¿Sabe que a veces nosotros somos tan religiosos que decimos, yo no soy como los ladrones que le hacen daño a la gente? Pero óigame bien, si hay algo que le hace daño a esta sociedad es la indiferencia. Está mal que alguien le haga daño a otro, lo robe y lo quiera matar, pero está mal que alguien que puede ayudar a otro no lo haga. Son igualmente culpables. Y la iglesia no puede caer en ese vacío. La iglesia tiene que seguir otro patrón, otro modelo. La iglesia tiene que seguir otro patrón y otro modelo. La iglesia tiene que aprender realmente a amar a su prójimo. Jesús termina su historia y le hace una pregunta. Él le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Jesús no le responde, le cuenta una parábola. Y ahora le hace una pregunta, versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Respóndeme. Y él responde. ¿Y cuál es la respuesta de él? ¿Qué dice él? El samaritano. ¿Sí? Mire, odia tanto al samaritano que ni siquiera es capaz de nombrarlo. Sino que ¿qué dice? Pues ese. ¿Cuál? Pues ese. ¿Quién? ¿El levita? No. ¿El sacerdote? No. Entonces ¿quién? El samaritano no. El que usó de misericordia con él. Es tanto el odio que ni lo nombra. ¿Y qué termina diciéndole Jesús? Pues ve, ya es lo mismo. Esa es la peor ofensa para un judío. Que le digan vaya y siga el buen ejemplo del samaritano. Como para que lo entendamos un poquito. Como que hoy alguien a usted atrevidamente le dijera vaya y siga el modelo, el ejemplo, la buena conducta de tal persona que sin ser cristiana, pero actúa con misericordia. Ve y haz lo mismo. Imagínense que se nos dijera que siguiéramos el ejemplo de un miembro de la comunidad LGTBI que ayuda a los enfermos de cáncer. ¿Qué diríamos? Me imagino que nos daría bruxismo. ¿Sabe que en esta semana que vino el líder de la Iglesia Católica a este país, yo quedé muy triste con los líderes evangélicos? Porque hubo líderes evangélicos que ya casi que le prenden veladora, lo cual pues no comparto, pero es más aceptable. Pero hubo otros que pareciera que lo odiaran. Y cuando yo escucho el discurso de este señor, del cual no estoy de acuerdo en todo, yo digo, el discurso de él es mejor que el discurso de muchos pastores que están llenos de odio, de amargura y de violencia. No hemos entendido el evangelio.
No hemos entendido lo que Jesús nos ha pedido. Queremos tener vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a Dios con todo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Amar al prójimo. Y lo que esta parábola nos quiere enseñar es que lo importante no es quién es mi prójimo. Lo importante es saber yo de quién soy prójimo. Porque la iglesia cristiana está llamada a demostrar el verdadero amor de Dios. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios a los cristianos, a los santos, a los consagrados. De tal manera amó Dios a los que le aman. De tal manera amó Dios a los que le buscan. De tal manera amó Dios a los que no son idólatras. De tal manera amó Dios a los que no tienen prácticas inadecuadas. No, Señor, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y ese mundo incluye gente sin Dios, gente pecadora, gente idólatra. ¿Qué hay que hacer con ellos? Dígame, ¿qué hay que hacer con ellos? Amarlos. Si estamos en esta tierra y estamos puestos y queremos salvar a este mundo, tenemos que empezar por amarlos. Tenemos que empezar por amarlos. ¿En qué se van a conocer los verdaderos cristianos? En el amor. En que tengamos el valor de decir, yo no estoy de acuerdo con todo lo que Francisco dice, pero lo amo. Eso se les reventó el tímpano a más de uno, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo con lo que hacen los guerrilleros, lo que hace aquel, pero por encima de todo eso los amo, porque amar no es estar de acuerdo. La pregunta es, ¿esto que Jesús nos está enseñando, Él lo demostró? Claro. ¿A quién amaba Jesús? ¿Cuál era la fama de Jesús? ¿Qué decían la gente? Jesús es amigo de publicanos y pecadores. Jesús se la pasa comiendo allá con los publicanos, se la pasa con esta plaga, se la pasa con esta. Y sabe una cosa, Jesús dijo, sí, porque de esa manera es que los vamos a salvar. Y por eso los publicanos y los pecadores iban de primero a entrar al reino de los cielos. Si queremos cambiar a este mundo, lo tenemos que cambiar, pero lo vamos a cambiar con amor, no con odio. La iglesia no está puesta para promover odio. La Biblia no dice, pero yo quiero usar los últimos minutos que me quedan para contar lo que yo me imagino que pasó. Es una parábola, no se presta para tanto, pero téngame paciencia. Pero yo me imagino a este hombre que fue salvado por un samaritano. Un día, reunido con sus hijos y sus nietos, y diciéndoles, familia, les quiero contar una historia. Hace años yo iba del culto, fui al culto, a la iglesia, al templo, a Jerusalén, y cuando venía bajando, me agarraron, me robaron. Me quitaron el celular, los zapatos, los tenis, la Biblia, el celular, todo me quitaron. Me dejaron ahí, mal. Y por esa calle pasó el pastor y se hizo el loco. Pasó el que dirigía la música, peor. Pero pasó un samaritano. Y los judíos hacia los samaritanos, ¿qué tienen? Pasó un samaritano y fue el único que me ayudó.
Gastó lo que él tenía, el aceite, el vino. Me llevó en su caballo y el pobre a pie. Llegó allá, me cuidó, me curó la fiebre, me atendió. Dejó pago para que a mí me atendieran. Por eso, familia, a partir de hoy, en esta familia, nadie va a odiar a los samaritanos. ¿Y sabe qué rompió este samaritano? Sin darse cuenta, ¿sabe qué rompió? Rompió ese ciclo de odio. Ese ciclo de odio lo rompió. ¿Sabe qué es el odio? Lo escuché. El odio es yo tomarme un frasco de veneno y estar esperando que el otro se muera. Así hay gente. Están envenenados ¿con qué? Con su odio. Odian a todo el mundo. Cristo me cambió. Hace 31 años pasó por mi vida, me cambió, me transformó. Yo era ese que estaba ahí tirado en la calle y Él me salvó. Yo no tengo en mi corazón nada de odio para nadie ni para nada. Dios colocó en mi corazón amor y la iglesia tiene que aprender a amar. Tenemos que aprender a amar. Algunas resonancias para terminar. ¿Qué vamos a hacer con esta parábola? ¿Qué vamos a hacer con esto que hemos escuchado? Creo que algunas enseñanzas prácticas son: una, que necesitamos aprender a leer para hacer. Porque de repente estamos como el intérprete de la ley. Sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Sí, amar al prójimo, pero ese Francisco, sí, amar al prójimo, pero esos guerrilleros, sí, amar a... Hermano, tenemos que hacer lo que hay que hacer. Tenemos que entender que la vida eterna para ti, para mí, no empieza cuando el corazón deja de funcionar. La vida eterna empieza aquí, cuando empezamos a amar a Dios y cuando empezamos a amar al prójimo. Ya estamos viviendo la eternidad. Ya estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos. Necesitamos entender que la vida implica incomodarnos como lo hizo el samaritano y aún, si toca, contaminarnos. Jesús más de una vez se contaminó por salvar a personas en la tierra. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Qué vamos a hacer con tantas personas que están allá afuera? Heridas, medio muertas, abandonadas. La religión por ellos no ha hecho nada. ¿Qué son para nosotros? Son una oportunidad para demostrar amor. ¿Qué tal si durante este mes practicáramos esta palabra y alguien se fuera a un hospital a visitar a los enfermos de cáncer, a orar por ellos, a llevarles una palabra, a decirles sencillamente: estoy aquí para decirte que Dios te ama? ¿Qué tal si alguien fuera al ministerio carcelario y acompañara a esos presos que ya nadie los visita y les dijera: mira, yo estoy aquí para decirte que Dios te ama, te traigo estos elementos de aseo, te traigo esta comida porque quiero que sepas que Dios te ama? ¿Qué tal si nos acercáramos a aquellos jóvenes que se ven como peligrosos porque están en las drogas, porque están en las calles, y nos arriesgáramos a compartir un pan y a decirles: ¿sabes una cosa? Dios te ama. Dios te ama. ¿En qué conocerá este mundo que somos discípulos de Jesús? ¿En que somos ricos y prósperos? ¿En que tenemos la replata?
¿En qué conocerá este mundo que somos verdaderos discípulos de Jesús? En que tenemos amor, en que amamos a Dios y en que amamos al prójimo. Termino con lo que empecé. Esos niños que corrieron en 1992 allí en Seattle, en Estados Unidos, cualquiera diría son niños retrasados mentales. Los retrasados mentales son otros. Porque ¿qué prefirieron hacer ellos? Devolverse, levantar al que estaba caído, para que todos juntos pudieran llegar a la meta. Que Dios nos ayude y que todos juntos podamos llegar a la meta. Que todos juntos podamos llegar a la meta. Cierre sus ojos por un momento, por favor. Incline su rostro y medite en esta palabra que acaba de escuchar. Y piense sinceramente, ¿qué cambios vas a hacer en tu vida? ¿Qué decisiones vas a tomar que realmente produzcan un cambio en ti? No podemos ser como el sacerdote, como el levita, que ven el dolor, que ven la necesidad, pero pasan de largo. No podemos como iglesia seguir alimentando odios. Tenemos que romper este ciclo de odio que hay en nuestro país. Yo no predico un evangelio que odia a los católicos. Yo no predico un evangelio que odia a nadie. Ese no es el evangelio. El evangelio es amar. Amar para poder salvar. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a vivir tu palabra. De repente vienes en este día y nos dices, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo estás leyendo? Parece ser que el problema nuestro es un problema de lectura, que no sabemos leer, que no hemos entendido. Señor, perdónanos. Perdónanos. Saca de nuestro corazón los odios, los resentimientos. Señor, enséñanos a amar. A amar aún a aquellos que piensan diferente. A amar aún a aquellos que hablan diferente. A amar como el samaritano que amó aún a su enemigo. Y a su enemigo lo ayudó. Y a su enemigo lo rescató, lo salvó. Ayúdanos, Señor, por favor. Mientras estamos meditando en lo que el Señor está hablando a nuestro corazón, yo quisiera orar en esta hora por aquellos amigos que han escuchado esta palabra. Usted que nos escucha a través de este canal y que esta palabra ha tocado su corazón. O usted que está en este auditorio y que al escuchar esta palabra dice: yo reconozco que necesito a Dios. Yo reconozco que no puedo en mis fuerzas no puedo amar a Dios y no puedo amar al prójimo. Necesito la ayuda de Dios para poderlo hacer. Necesito acercarme a Dios. Necesito que Dios haga algo en mi corazón. Yo no te estoy invitando a cambiar de religión. Te invito a aceptar a Jesús, a cambiar de vida, a conocer el amor de Jesús. Mira, Jesús te amó tanto que dejó su trono de gloria para venir a esta tierra a morir por ti, y derramó su sangre por ti, y derramó su sangre por esta humanidad. Aunque esta humanidad hoy no ama a Jesús, pero Jesús sigue amándolos
Su sangre está disponible para aquel que quiera aceptarlo, para aquel que quiera recibirlo. Si hay alguien en esta mañana que quiere acercarse a Dios y quiere entregarle su vida a Jesús, hágamelo saber levantando una de sus manos. Donde quiera que estés, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por tu vida. Dios te bendiga. Tenga su manito allí levantada. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Con su manito levantada y con todo su corazón, repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador. He hecho lo malo. Me arrepiento y te pido perdón. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Amén. Damos un aplauso al Señor por los amigos que están aquí, por los que nos escuchan, nos ven a través de este canal de YouTube. Y quisiéramos pedir un favor a los que están aquí, mientras la iglesia se coloca en pie. Usted que viene por primera vez, por favor, le pedimos el favor, regálenos 2-3 minutos para orar por usted, para compartir una literatura, para compartir un tiempo especial con usted. Así que los amigos salgan a los pasillos y con estos hermanos que tienen un chaleco azul, vayan al segundo piso. Aleluya. ¿Y cuántos vamos a vivir esta palabra? ¿Es fácil? Complicado. Porque ¿cuántos reconocemos que amar a Dios como la Biblia lo dice es complicado? Y si es complicado amar a Dios, ¿cuánto más amar al prójimo? Pero Dios nos va a ayudar. Cantemos esta canción y hagamos una declaración al Señor, donde le decimos al Señor, ¿para qué vamos a vivir? ¿Cuál va a ser la razón de nuestra vida en este planeta? Viviré dando siempre a conocer tu amor y compasión. Quiero ser ese canal de bendición y que de ti las personas reciban la gracia que ellos también necesitan para saciar su vida. Anímese y dígalo. Viviré cada día que me das de vida para darte el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas y a tus pies el mundo veré venir. Que al hablar mis palabras, mi canción, hablen siempre al corazón, demostrando que les buscas con amor. Dígalo. Quiero anunciar el mensaje de vida, ese perdón que tú das sin medida. ¿Para quién? Aquel que lo reciba. Levante su voz y dígalo. Viviré cada día que me das de vida para darte el amor
amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas, y a tus pies el mundo veré venir. Hablemos con Dios. Por unos 3 minutos, hable con Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por hablar a nuestra vida. Señor, gracias por ser tan especial con nosotros. Gracias por ser ese samaritano bueno que vino en nuestra búsqueda. Gracias por salvarnos y por rescatarnos. Señor, ayúdanos a no olvidarnos nunca que nosotros también somos trofeo de tu gracia y de tu misericordia. Y ayúdanos, Señor, a tratar con misericordia y con amor a este mundo que tanto te necesita. Señor, saca de nuestro corazón los odios religiosos, odios raciales. Señor, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Sánanos. Quita de nuestro corazón, Señor, sentimientos que no corresponden, que no honran tu nombre. Enséñanos a amarte a ti, a amarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Pero, Señor, de una manera más especial, enséñanos a amar a este mundo, a amar a nuestros prójimos. Sobre todo, enséñanos a ser prójimos de otros, a ser una iglesia prójima, una iglesia que está dispuesta a ayudar a todo el que necesite. Así piensen diferente a nosotros, así no crean lo que nosotros creemos. Señor, sánanos. Ayúdanos a practicar la misericordia. Te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos. Y una vez más te decimos con esta canción: viviré cada día, Señor. Viviré cada día que me das de vida, para darte el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas, y a tus pies el mundo veré venir. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo decimos amén.